Hola, vamos a analizar este circuito. Es un circuito básico, una configuración emisor común con una fuente V a la entrada de 5 volts, una resistencia de base de 22 kilo ohms, un transistor NPN BC547A, una resistencia de colector de 1.5 kilo ohms y la tapa externa alimentada con 15 volts VCC. Cuando vean un circuito con estas características tan sencillo, es decir, que nada más tienen, por ejemplo, pues esta se considera la resistencia de carga o RL, de tal manera que pues es el elemento que digamos vas a alimentar, y de la parte de control, llamémosle así, o sea, de la entrada del transistor, que es con lo que controlas la salida, ¿verdad? Recordemos que esto es la entrada entre base y emisor y la salida entre colector y emisor. Entonces, pues nada más tenemos un resistor como tal. Aquí le podríamos poner un switch en esta parte de acá, abrirlo y cerrarlo de tal manera que haya corriente cuando esté cerrado el switch, o que cuando esté abierto pues no haya corriente, y a su vez meter este transistor en corte o saturación. Así como está ahorita el transistor, pues que tiene un voltaje en la entrada, tentativamente queremos que esté en saturación, o sea, que esté bien encendido ese transistor. Recordemos que hay tres regiones. Está la región de corte, es decir, transistor apagado, no hay corriente. Está la región de saturación, en donde circula mucha corriente. Ujú. Y este transistor baja su impedancia entre colector y emisor, baja tanto su impedancia que el voltaje entre colector y emisor se asemeja a un cortocircuito, es decir, casi cero, idealmente hablando. Y otra región más, que sería la región activa, que tiene una impedancia intermedia a la salida, con lo cual puedes amplificar. Entonces, cuando vean un circuito tan sencillo como este, pues sospechen de entrada que se espera que entre en saturación. Además, no hay resistencia en el lado del emisor, de tal forma que es difícil meter este transistor en región activa, algo así, pues no, suele no ser así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ven un circuito sencillo como este, pues seguramente es para encender y apagar cargas, nada más. ¿Vale? O sea, imagínense cómo no le voy a poner así un montón de capacitores, un montón de componentes, nada más para encender y apagar algo. Es como que es como raro, ¿no? Además costoso, pues nada más quieres un switch. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a aprender sobre transistores, pues cuando vean un circuito sencillo, pues tentativamente queremos que entre en corte y saturación, es decir, encender y apagar, unos y ceros, nada más, así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar este circuito, y empezando por esta malla. Vamos a dibujar la malla aquí a la entrada, la cual le vamos a llamar corriente de base. Y por la ley de tensiones de Kirchhoff, tenemos que el voltaje a la entrada menos V1, aunque es V1, yo lo voy a llamar VBB, porque así se debe de llamar la fuente a la entrada en esta situación, menos VBB más la siguiente tensión, que es R1 multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que va a ser la corriente de base, más la siguiente caída de tensión, la que se produce entre base y emisor. Recuerden que el emisor es la terminal que está junto a la flechita. La base es la que está pues a la entrada, digamos, del transistor en esta posición, así como se ve, y el colector pues está del otro lado, ¿vale? Y podríamos decir que
eh, que si no existiera esta corriente, pues compartiría colector y emisor, digamos, el mismo canal. Entonces, en ese sentido, pues la base pues es la que está ahí en medio, ¿no? O sea, trato de ser lo más claro posible. Bueno, voltaje base emisor, pero vamos a considerar un voltaje base emisor de saturación. Voltaje base emisor de saturación. Eso lo pueden buscar en el datasheet. Y el datasheet les va a dar el famoso 0.7 volts. Es decir, debe estar encendido muy bien el diodo entre la base y el emisor para que este transistor pueda entrar en la región de saturación, es decir, que circule un montón de corriente. Entonces, lo siguiente es esto. Dado que pues tenemos todos los datos excepto la corriente de base, pues vamos a despejar corriente de base. Corriente de base es igual a BBB, el voltaje a la entrada, menos el voltaje base emisor de saturación. Listo. Y todo dividido entre resistencia de base. Luego vamos a sustituir valores. Tenemos que BBB pues son 5 volts menos el voltaje base emisor de 0.7 volts, un diodo bien encendido. Y la resistencia de base es de 22.000 ohms. Hacemos las operaciones, nos daría 4.3 volts entre 22.000 y nos da, lo voy a convertir en microamper, nos da 195.4 microamper. Es una corriente pues más o menos pequeña, diría yo. Como pues sería 19.2 miliamper más o menos. Vamos bastante bien. Ahora, eh, debido a lo planteado desde el inicio, cuando hacemos la siguiente malla, la que está aquí, que es la malla del colector, igual aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff para la corriente de colector. Hacemos la malla empezando por el elemento que suministra voltaje, que es VCC, más la siguiente caída de tensión, que es la resistencia del colector, o R2, y multiplicaría la corriente de colector, más la caída de tensión que hay entre las terminales colector y emisor, y lo vamos a llamar voltaje colector emisor, es decir, el voltaje a la salida del transistor. Y esto es igual con 0 volts. Ahí está la malla. Ahora, este voltaje colector emisor también debe de ser saturación. Cuando ustedes busquen en el datasheet, busquen la parejita de voltaje base emisor de saturación con voltaje colector emisor de saturación. Deben de venir ambos. Esto es para que sepas qué voltajes maneja a la salida cuando está saturada, es decir, es un voltaje muy cercano a los 0 volts. Recuerden que el transistor lo que está haciendo es imitar a un switch. ¿Y qué es un switch? Pues es un elemento, ¿verdad? Mecánico que cuando cierra el dispositivo, cuando está cerrado, ¿verdad? Pues es prácticamente un cablecito y un cablecito tiene una resistencia muy pequeña, muy, muy pequeña, prácticamente 0 ohms. No cero, pero casi cero. Y entonces el transistor en la región de saturación imita a ese switch. Debe tener una resistencia muy baja. Al tener una resistencia muy baja, pues ¿qué dice la ley de Ohm? Si tengo una resistencia que tiende a cero, pues ese voltaje debe ser semejante a 0 volts. De esta manera, el voltaje de colector emisor de saturación, pues suele manejar voltajes, por ejemplo, 0.02 volts, algo así, o sea, casi cero, ¿verdad? Entonces ya podemos despejar la corriente de colector, que es la que nos hace falta, y nos quedaría corriente de colector es igual a VCC menos voltaje colector emisor de saturación dividido entre la resistencia de colector, que es 1.5 kilo ohms, que es lo que nos limita la corriente.
Entonces, al sustituir valores, pues nos queda, por ejemplo, aquí son 15 volts menos casi 0, 0.02 volts, o sea, 15 menos 0.02 volts, pues nos da casi 15, ¿no? También es 15 menos 0.02, son 14.98. O sea, es casi 15, 14.98. Este debe quedar bien claro porque luego, por eso no se entiende el transistor porque mm, como que no comprenden las regiones de operación. Pero bueno, vamos a continuar. Dividido entre 1.5 kilo ohms o 1500, ¿verdad? Entonces 14.98 entre 1500 nos da 9.98 miliamper. Ujú. Casi 10 miliamper. Casi 10 miliamper. Ahora, fíjense, esto, bueno, es correcto. Tenemos una corriente bien grandote, una corriente de colector bien grande y una corriente de base pequeñilla, ¿verdad? Vamos a ordenar aquí los parámetros para determinar la región. Los voy a anotar por aquí, por ejemplo. Corriente de base, que es a la entrada. Sí, hay que categorizar esto. Corriente de base a la entrada es igual a eh, 195.4 microamper. El voltaje base emisor, pues es el voltaje a la entrada también, que son 0.7 volts, ¿verdad? Después tenemos por acá la salida. A la salida, ¿qué corriente tenemos? Pues la corriente del colector es de 9.98 miliamper. Ujú. O sea, si dividiéramos, por ejemplo, 15 volts entre 1500, pues nos daría 10 miliamper. Ojo con eso. O sea, se está comportando el transistor como un switch. Entonces, ¿y qué tenemos de voltaje colector emisor? Que es el voltaje a la salida. Pues tenemos 0.02 volts de acuerdo al datasheet. Y es aproximadamente BCE aproximadamente 0 volts, ¿no? Idealmente sería esto, el ideal. Probablemente no sean ni 0.02, pero estas condiciones, todas estas condiciones es para la región de saturación. Esta región es para encender cargas, ¿de acuerdo? Para on-off, cosas por el estilo, ¿no? Para el on en particular, el encendido, ¿sale? Ahora lo que tenemos que hacer es ver la simulación, a ver si nuestra propuesta pues es adecuada. Entonces, me adelanté y conecté el voltmetro, el ampérmetro. Este es un ampérmetro, lo ponemos en amperaje, corriente de base. Este pues es la corriente de colector, vamos a ponerlo por acá. Corriente de colector y este es el voltaje a la salida. Así, listo. Y me falta, bueno, vamos a ponerlo. Yo creo que no pasa nada, por aquí así, y los voy a poner en el mismo orden que anoté mis resultados. Entonces tengo corriente entrada, voltaje a la entrada, corriente a la salida, voltaje a la salida. Ahora sí, habilito la simulación y vemos qué tenemos. Ahora vamos a comparar. Tengo 195.67 y el cálculo es de 195.4. Entonces está bastante bien, bastante cercano. El voltaje base emisor de 0.7 teórico se asemeja a los 695 milivolts. Más adelante tengo corriente de colector que son casi los 10 miliamperes, 9.9, 9.92. Es una corriente de saturación muy buena. Y el voltaje colector emisor, que debe ser 0 volts, pues no son 0. De hecho, está un poquito más feito que el que propusimos, porque pusimos uno de 20 milivolts y este es de 0.1, ¿no? El de la simulación. Pero aún así
están bastante bien nuestros cálculos, así que así lo podemos dejar. Creo que es un acierto lo que tenemos aquí. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado. Bye.